Bienvenidos una vez más al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en el bloque temático número 5, en el que estamos trabajando los consejos 42 a 61 relativos a nuestro equipo, a cómo trabajar en equipo, a cómo funcionar, a cómo seleccionarlo, ¿no? A cómo crear un gran equipo. Entramos en el consejo 48, en el que vamos a hablar de delegar. La verdad es que delegar es tan difícil para los emprendedores como probablemente decir la verdad para los políticos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar probablemente por hábito, ¿no? Creemos pues al final que como hemos creado negocios desde cero y cuando estás creando desde cero hacemos de todo, es verdad que desarrollamos una forma de hacer las cosas en la que creemos y luego es difícil deshacer esos hábitos en los que hemos estado haciendo de todo y en el que no delegamos, ¿no? Es más, lo que hay que tener en cuenta, y eso es cierto, es que nadie va a hacer las cosas exactamente de la misma forma en la que las haces tú, ¿no? Pero vayamos a lo que entendemos por delegar, ¿no? ¿Qué es delegar? Delegar es dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra para que haga sus veces o para conferirle su representación. En definitiva, es permitir que otro actúe por ti. ¿Qué no es delegar? Y esto es importante, sobre todo de cara a generar a ese equipo alineado contigo, ¿no? No consiste en pasar a tu equipo lo que no te apetece hacer, las tareas pesadas, aburridas o molestas. Es decir, delegar no es pasar un marrón a tu equipo. Eso es un error, porque lo que harás es generar malestar. Lo que tenéis que tener en cuenta es que cada vez que delegas estás confiando en el equipo, y cuando confías en el equipo eso hace que ellos respondan, ¿no? Bajo esa idea de responsabilidad, pues si al final confías en ellos, ellos responderán en términos generales, ¿no? Es más, cada vez que delegas lo que estás haciendo es motivar a tu equipo y probablemente seas capaces de generar nuevos líderes, ¿no? Robert Half decía que delegar el trabajo siempre funciona, ¿no? Siempre que el que delega, el trabajo también trabaje. Esto también es importante, ¿no? Lo que decíamos de si es un marrón o no es un marrón. Para delegar, efectivamente, motivas y creas nuevos líderes, pero es muy importante que aunque estés delegando, tú sigas trabajando. No significa que tú te quedes tirado a la bartola, ¿no? Al final, efectivamente, cada vez que tú estás delegando, estás ayudando a tu equipo a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y es que, en definitiva, los estás haciendo más responsables. Y no solo eso, y a esto iré ahora a un tema yo creo que es importante, cada vez que delegas te vuelves más eficiente. Y lo que haces es evitar los cuellos de botella. En este sentido, Jay Van Andel, cofundador del gigante Amway Corporation, hace años dio un discurso que se llamaba Delegar o estancar. Y la verdad es que era muy interesante porque explicaba un poco el sistema de Amway basándose en la multiplicación de los esfuerzos. Una persona aprendiendo ciertas habilidades que después las replica una y otra vez. Y bueno, Jay Van Andel y su socio Rich DeVos tenían un negocio que lo que hacía era que crecía rápidamente, ¿no? Y para mantenerse constantemente en la vanguardia, en la delantera, constantemente lo que hacían era delegar y reemplazarse, ¿no? Al final, lo que Jay acabó dejando claro es que la única forma de avanzar en cualquier negocio es delegar y seguir delegando, ¿no? Pero es más, una anécdota interesante también del que fue entrenador de los Detroit Pistons de baloncesto durante la época de los 80s, Brenda Schur. Él venía a decir una cosa como, ¿sabes cuántos entrenadores hay en la NBA? Bueno, pues al menos existe ese número de veces diferentes de estar en lo correcto, porque cada uno de ellos piensa diferente. Y esto es un tema muy, muy importante, ¿no? No puedes delegar si crees que solo hay una forma de hacer las cosas bien. Y en este sentido lo que tenéis que tener en cuenta es que generalmente suficientemente bueno es suficiente. A lo mejor tú lo harías de otra forma, a lo mejor podrías hacerlo de una manera muchísimo más perfecta, pero es que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y ya os digo que muchas cosas pueden delegarse a personas que a lo mejor no lo hacen exactamente igual que tú, probablemente no con la misma perfección, pero que al final sí que tienen el resultado de la utilidad, ¿no? Y claro, todas esas cosas deben ser delegadas, ¿no? Y es que tienes que delegarlas, porque si no, no puedes avanzar si no delegas esas responsabilidades. En este sentido, y para que entendáis también el tema de la delegación, os voy a dar 3 consejos y 7 pasos que yo seguiría para el tema de la delegación. Los 3 consejos son: sea accesible, supervisa la tarea, ¿de acuerdo? Y gestiona el rendimiento, ¿no? Y vinculado con estos 3 consejos, pues efectivamente 7 pasos que yo creo que os ayudarán a dominar el arte de la delegación. Lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que necesita hacerse. Hay que definir muy bien la tarea como tal. En segundo lugar, hay que asegurarse de que la persona a quien delegas la tarea entiende perfectamente lo que se necesita hacer. En tercer lugar, explica por qué necesita hacerse mientras pides que se haga, ¿no? Explica el motivo de la delegación. Cuarto,
enseña cómo debe hacerse, pero sin microadministrar. Es decir, no dupliques los esfuerzos, ¿no? Porque si al final microadministras, en el fondo no estás delegando. Quinto, asegúrate de que la persona entiende el proceso de cómo hacerlo. No solo la tarea, sino el proceso de cómo hacerlo. Sexto, y esto es importante de cara a que el trabajo se haga, establece una fecha para que se termine o presenten los progresos. Y séptimo, por último, asegura que existe un acuerdo en la fecha u hora y método de entrega. La clave aquí está en resistir a la tentación de microadministrar. Ya os digo que esto para los emprendedores es complejo, ¿de acuerdo? Pero si sois capaces de delegar, verdaderamente seréis muchísimo más productivos, muchísimo más eficientes y podéis centraros en aquello que verdaderamente se necesita de vosotros. Por lo tanto, aprended a delegar y nada, con esto terminamos el consejo 48. Espero que os sea útil. Estoy a vuestra disposición. Nos vemos pronto, nos vemos en la red.